Probando. Hablar rapidito de esto, que es un evento microbiológico que puede ser ocasionado por virus o bacterias, ¿sí? Y también con poca frecuencia por hongos y muy raras ocasiones por parásitos. Aunque hemos mencionado un parásito que sí podría ocasionar un cuadro severísimo de infección, como es el Strongyloides estercoralis, ¿sí? Que por autoinfestación puede ocasionar una afección masiva de órganos por la multiplicación rápida, ¿no? Entonces sería, digamos, uno de los parásitos, pero no es lo frecuente. Frecuente es que suceda sepsis o por virus o por bacterias. ¿Qué virus van a decir ustedes? Porque no estamos acostumbrados a escuchar sepsis por virus. Pero ya han vivido un cuadro ustedes, COVID. Ya han visto que se mueren por COVID. ¿Y por qué se muere el paciente con COVID? Por inflamación. ¿Y qué es sepsis? Una respuesta inflamatoria severa, desorganizada, agresiva, que facilita el desarrollo de los microorganismos. ¿Sí? Eso a grosso modo, porque la definición como tal es más compleja. Pero no me debo olvidar, es más, lo que decíamos hace un momento, fiebre de origen respuesta inflamatoria sistémica. Cuando menciono respuesta inflamatoria sistémica, y si ustedes se lo mencionan a alguno de sus docentes, les van a pedir que cambien de docente. Y les van a decir que la infectóloga que les está dando clases no sabe nada. Porque era un concepto del 2008 que se utilizaba mucho y se trataba de definir, pero qué equivocados están, porque nunca se definió sepsis con respuesta inflamatoria sistémica, nunca se dijo que eso era sepsis. Y si leen el artículo y van a leer los que elijan sepsis, nunca se definió como sepsis respuesta inflamatoria. Se dijo que era un parámetro para sospechar de sepsis. ¿Sí? Y aquí les voy a hacer una preguntita. ¿Quién ha sido ¿Quién ha sido el primer hombre? Adán y Eva. No. No. ¿Quién? ¿O en qué etapa? ¿Cómo se conocían los primeros? Chileno, dilo. ¿El primer hombre refiere? Supuestamente los Australopithecus. Australopithecus están ¿Quién? Pero si ustedes. ¿Quién más? ¿Quién? Ya, desde ahí atrás. Neandertal. Ahí atrás, lee. No importa. Antes vieron los Australopithecus. Ya, a ver. Neandertales. Bolivianos. Peruanos, brasileños, chilenos. ¿Tienen alguna diferencia en lo que es la respuesta inflamatoria? Por teoría, según lo que se está viendo, es que la mezcla de Homo sapiens
celulares hubo una variación de 1.52% del ADN, que eso había un cambio en cuanto a la respuesta inflamatoria en algunas personas. Sí, en la potencia de la respuesta. ¿Sí? Pero en la forma, en el estímulo y la respuesta, ¿hay cambio? Aparentemente. Y si hablas de un gatito, de un perrito y un humano, ¿la respuesta inflamatoria será diferente? Respuesta inflamatoria. Ahora sí que, respuesta inmune innata. ¿Habrá diferencia? No debería. ¿No tiene neutrófilos el gato? ¿No tiene neutrófilos el neandertal? ¿No tiene neutrófilos el chileno? Pero, ¿me están entendiendo lo que estoy viendo? ¿Sí? Tiene células de defensa. Muy bien. Estas células de defensa producen en más, en menos cantidad, con más fuerza, con menos fuerza, pero producen citoquinas, producen quimosinas, producen tromboxanos, producen prostaglandinas, producen todo lo que sea factores inflamatorios. ¿Sí? Todos van a reaccionar con inflamación. ¿Sí? Si a Perles con su hueso aquí le daba con su palo bambán, también hacía su chichón. Igual. ¿Sí? ¿A qué voy? A que si no entiendo que lo único que estamos haciendo con el pasar de los años es entender mejor lo que es la fisiopatología de una respuesta inflamatoria, encontrar más bioquímica para entender por qué se vasodilata, por qué se aumenta la permeabilidad. Pero ya sabía que había vasodilatación y ya sabía que había aumento de permeabilidad en el proceso inflamatorio, ¿sí? Solo me falta saber toda la bioquímica y completa. Y se siguen ganando premios Nobel por esto, ¿sí? ¿Qué sucede con la respuesta inflamatoria sistémica? ¿Qué es eso? Es una respuesta inflamatoria. El paciente va a presentar leucocitosis o leucopenia. No, va a presentar leucocitosis o leucopenia. No les estoy preguntando, les estoy diciendo. Va a presentar taquicardia. Y ya cuando está en un estadio grave puede hacer bradicardia. Pero taquicardia está dentro de lo que es el CIRS, la respuesta inflamatoria sistémica. Hay taquipnea. Hay fiebre. Pero también cuando el caso se está complicando puede haber hipotermia. Así como había leucocitosis o leucopenia, puede haber una bajada de neutrófilos a menos de 500. O puede haber una leucocitosis con desvío a la izquierda con más del 10% de callados. Y te decían, pero eso es muy complejo. O sea, son respuestas muy difíciles y muy confusas y yo no puedo usar eso para decir que el paciente está en sepsis. Pero yo no estoy diciendo que es sepsis. ¿En qué momento les he dicho sepsis? Les he dicho respuesta inflamatoria sistémica con alta sospecha de que haga sepsis o de que esté en sepsis. Está reaccionando su cuerpo con una respuesta inflamatoria desordenada, agresiva, que está favoreciendo la diseminación hematógena o diseminación sistémica de los microorganismos. Eso que hemos visto en la primera clase con el dedo, mi dedo mal dibujado,
con su espino, etc. Eso se está viendo en forma sistémica. Y si los microorganismos que se han diseminado por todo el cuerpo y están ocasionando daño orgánico en el paciente y ya están produciendo enfermedad, no solamente en el sitio en donde se desarrolló la infección inicialmente, ahora está desarrollando diferentes focos, a esto se conoce como sepsis. ¿Sí o no? Entonces, una respuesta inflamatoria sistémica, como se definía antes, más un foco infeccioso conocido o sospechado, eso es sepsis. Ahorita sepsis te la definen como respuesta endotelial. ¿Y qué es la respuesta endotelial? Inflamación. La respuesta del endotelio de las arterias y las venas que genera un proceso tubuloso. Salvaste de una plaza. ¿Qué es? ¿Qué es respuesta endotelial? La respuesta que utilizan las arterias, las venas, por ejemplo, en hacer coagulación, puede hacer vasodilatación. ¿Entienden? No entiendo. Pero eso es. ¿Ah? ¿Este salvar de su clase? ¿Ah? ¿Este salvar de su clase, Dios? No. Ay. Si entra el microorganismo por vía urinaria, respiratoria, cutánea, más fácil, cutánea, herida, hay daño de tejido. Solo por el tejido lastimado les decía que se van a producir sustancias proinflamatorias, que son las citoquinas. Los macrófagos tisulares van a fagocitar y estos, una vez que han fagocitado, producen sustancias proinflamatorias, que son las citoquinas. Entre interleucinas, factores de necrosis tumoral, interferones, todo lo que quieran. Esto provoca una respuesta endotelial por el mismo estímulo de la citoquina, favoreciendo vasodilatación, aumento de permeabilidad, ingreso de microorganismos y estos microorganismos en los vasos sanguíneos provocar la misma respuesta en el endotelio, con fagocitosis, con liberación de citoquinas, con todo. Además, este endotelio tiene que reaccionar para que se puedan fijar las células de los neutrófilos a su pared y por rodamiento puedan alcanzar el sitio de la infección. ¿Sí? A grosso modo. Esta lesión tisular por trauma necesita ser reparada, está sangrando. Hay un vaso también lesionado, está sangrando. Necesito que la cascada de coagulación se active y se forme un coágulo y empiece a cohibir el sangrado. Complemento y demás tiene que despertar para poder oxolizar al microorganismo, facilitar la fagocitosis, la destrucción del patógeno. Entonces, si se dan cuenta, son 3 vías por las cuales todo el cuerpo está reaccionando frente a un proceso infeccioso. Si la carga bacteriana es masiva, y no es un espino, porque a partir de un espino no voy a morir por sepsis, a no ser que realmente haya sido algo que esté contaminado o que el sistema inmunológico del paciente esté totalmente deprimido. No sé, tendría que ser algo muy, muy terrible. Pero si pensamos en heridas grandes, escalas de decúbito, estamos hablando de gangrenas de Fournier, estamos hablando de pies diabéticos, de un paciente al que
en un accidente de tránsito han ocasionado aflicción de muchos músculos o de extensión, de una gran extensión de tejido, o sea, quemaduras por el frote, ¿no es cierto? Cuando los arrastran, ¿sí? Se queman. Entonces, esas lesiones tan extensas van a ocasionar una respuesta inflamatoria también severa, con la intención de reparar. Si sobre eso ha habido sobreinfección bacteriana y estos microorganismos están ocasionando enfermedad en el paciente, han invadido, no solo están colonizando la herida, ahora han invadido, se están diseminando, van a también a despertar o provocar una respuesta inflamatoria sistémica. Y en la respuesta inflamatoria sistémica hay la actuación de todo esto que les he dicho. Las citoquinas, la cascada de coagulación, el complemento, ¿sí? En función de reparación. Si ya se ha producido un proceso infeccioso severo con falla multiorgánica y daño de muchos órganos, esta respuesta inflamatoria no solo va a ir a reparar esa primera lesión, ahora tiene que reparar todos los otros órganos que se han afectado. Se van consumiendo ciertos factores, se va produciendo en mayor cantidad otros y el paciente entra en falla multiorgánica. Y por una afección en la cascada de coagulación entra en CID y se muere. Pero si se dan cuenta, todo eso que nos enseñan por separado está asociado. Entonces, no podemos separar lo que es respuesta inflamatoria sistémica de la definición de sepsis. Y no los estoy convenciendo, como alguna vez me han dicho. Lean, estudien. Y podemos conversar la siguiente clase, si no me he equivocado. Por ahí miento, ¿me entienden? Justamente esto que les estoy explicando ahorita, así a pasos agigantados, es lo que me van a explicar en su monografía en todas las enfermedades. Qué bonito, ¿no? Sí. Entonces, les repito, nos vamos a ir a la base del conocimiento para que a ustedes cuando les digan qué es sepsis o les digan sepsis es respuesta endotelial y te quedes pasmado y no sepas qué es respuesta endotelial. En palabras fáciles, saben qué es una respuesta endotelial. ¿Qué es? ¿Qué es? Fácil. Inflamación. Lo más fácil que puedan contestar, respuesta endotelial. ¿Qué es? Inflamación. No piensen tanto, es lo primero que se les ha venido a la cabeza, eso es. ¿Qué es? Inflamación. Inflamación. Vasodilatación, aumento de permeabilidad. ¿Por qué va a haber taquicardia? ¿Qué está pasando con el gasto cardíaco? Está aumentado. ¿Por qué tiene taquipnea? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Enlentecido. Enlentecido. Si este paciente está en una sepsis grave, ¿dónde están plaquetas? ¿Dónde están glóbulos rojos? ¿Dónde está albúmina? ¿Dónde están proteínas? ¿Dónde están electrolitos? ¿Dónde está todo eso? Tercer espacio, hinchado.
Hay vasodilatación, hay aumento de permeabilidad, todo se le sale y se le entran bacterias. ¿Entienden? Va a haber derrame pleural, puede haber ascitis, ¿sí? Estén en las arcas, este hipoalbuminémico, este hipocalémico, este hiponatrémico, este en insuficiencia renal, prerrenal, porque no hay líquido, no hay volumen, todo se ha salido a tercer espacio. Acuérdense que el choque de sepsis es choque distributivo. Y distributivo es porque se redistribuye, se sale. Ahora sí. Entonces eso es lo sencillo. Es la forma fácil de hablar. Estamos en primero básico. ¿Sí? Y está bien. Porque eso, si no entienden primero básico, no van a entender cuarto medio. Bueno, eso era en mis tiempos, ahora son sexto de secundaria. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, ahorita es la forma como deben ir pensando cómo sucede la fisiopatología de la sepsis. ¿Sí? Hasta ahí un poquito. Términos que ya no utilizamos. Septicemia. Septicemia era la sepsis con hallazgo en el hemocultivo de bacterias. Entonces había bacterias demasiado que ocasionaban sepsis. No se usa este término. Es sepsis o bacteremia. Y bacteremia es el hallazgo de las bacterias en sangre. Que bacteremia por sí sola puede generar un síndrome, un cuadro clínico muy aparatoso también en el momento en que se produce, ¿sí? Pero que no va a conllevar a un riesgo de vida como el cuadro séptico. Vamos a ver eso después. Otro término que no se utiliza más es febrícula. No es febrícula. Es fiebre de alto grado o de bajo grado. Alto grado por encima de 39 para arriba y de bajo grado de 39 para abajo. Incluso 38.7 se pone, ¿no? Para arriba alto y para abajo bajo grado. Entonces, ¿cómo? Respuesta inflamatoria sistémica, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Fiebres con temperatura de 38 grados o más, o hipotermia menos de 36 grados, dependiendo de dónde midan la temperatura. Ya hemos hablado de esto. Taquicardia por más de 90 latidos por minuto, que no tenga asociación ni con fiebre ni con cardiopatía. Taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, o hiperventilación, en la que el PCO2 esté por debajo de 32 milímetros de mercurio, ¿no? O si van a medir la PAFI, que tenga necesidad de ventilación este paciente. La leucocitosis, con leucocitos por más de 12.000, o leucopenia menos de 4.000. O que la caída de leucocitos sea 24 horas, por lo menos a razón de 500 neutrófilos por día. O que en el hemograma encontremos más del 10% de callados o formas jóvenes. Eso es la respuesta inflamatoria sistémica. Que todo tiene su explicación en lo que hemos visto desde la primera clase, ¿no? A esta respuesta vascular o endotelial, o más bien esta respuesta endotelial es lo que están utilizando ahorita para definiciones, manejos, explicación de lo que es sepsis. O sea que ya se la saben. ¿Dónde estaba el problema y dónde está la confusión? ¿Y por qué nos han ganado el retirar respuesta inflamatoria sistémica del concepto de sepsis?
en que esta respuesta se puede dar no solamente en procesos infecciosos. Esta respuesta también es evidente en pacientes gran quemados, en pacientes con TEC severo, en pacientes con infarto agudo de miocardio, en pacientes politraumatizados, con hemorragia cerebral, etc. ¿Sí? Entonces, o fracturas de huesos grandes o fracturas de columna. Estos pacientes pueden desarrollar respuesta inflamatoria sistémica. Les decía, ¿no? Al inicio, un paciente gran quemado, van a darle antibiótico, tiene 80% de quemadura de superficie corporal quemada. Le van a dar antibiótico, hace 1 hora se ha quemado, llega a su hospital, está cero. ¿Le dan antibiótico? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿va a hacer fiebre? Tercera pregunta, ¿va a tener leucocitosis? Claro que sí, a todos sí, menos a los antibióticos. Otro ejemplo les he dado. Paciente que entra a quirófano por apendicitis con 8.000 de leucos, sangra, sale por el sangrado, le hacen hemograma, es ni 5 minutos de que ha salido del quirófano y los 8.000 leucos ahora están en 20.000. ¿Es una infección que se ha provocado en la cirugía? ¿O es una respuesta inflamatoria? En todos los casos es respuesta inflamatoria. No estamos diciendo sepsis. En ningún momento hemos hablado de sepsis. ¿Sí? ¿Cuándo se va a convertir en sepsis? Cuando tenga un germen identificado, cuando tenga una bacteria, cuando tenga una causa, un proceso infeccioso asociado. ¿Está bien? Bueno. Entonces, sepsis, respuesta inflamatoria sistémica más la evidencia de o sospecha de un proceso infeccioso. Como definición activa, como definición actual, respuesta endotelial más proceso infeccioso. Lo mismo. ¿Sí? Hay otro error aquí, y ya les voy diciendo. Lo que es el Q-SOFA o el SOFA, que están muy acostumbrados a usar, sirve para medir la mortalidad del paciente, no para hacer diagnóstico de sepsis. Tampoco te diagnostica, te dice qué probabilidad tiene de morirse. E igual estamos midiendo los mismos parámetros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto ya no van a poder ver, pero ya lo hemos dicho. Antes nos decían, era horrible estudiar sepsis antes. ¿Y por qué era horrible? Porque no sabíamos asociar lo que les está pasando a ustedes ahorita. Si les pregunto cuáles son los parámetros que utilizarían para establecer que un paciente está en sepsis, ¿qué contesta? Parámetros de laboratorio. Que haya bacterias, hemocultivos positivos. ¿Qué más? En clínica, ahí está. A ver. Ya si no, laboratorios en clínica. Presencia de detección, puntos por taquicardia. Ya estaríamos ahí en una falla multiorgánica muriente. Sepsis nomás. Choque. Entonces, si no quiero hipotensión, no quiero esas respuestas, ¿qué me dicen? ¿Qué signos o qué van a evaluar en su paciente? La presión arterial. ¿Cuáles son los 5 signos vitales? Frecuencia cardíaca, respiraciones, saturación de oxígeno, Saturación, su llenado capilar, temperatura, llenado capilar. llenado capilar. Con eso tienen. No necesitan gasometrías, no necesitan, bueno, sí necesitan, pero si no tienen,
cómo hacer o no saben cómo hacerlo, la PAM, con el llenado capilar, más o menos pueden por ahí asociar junto con su presión arterial, evaluar en qué situación está el paciente, la PVC, ¿sí? Muy bien. Ya tienen los 6 signos vitales que deben ser evaluados. ¿Qué más evaluarían en el paciente? El Glasgow, o así, estado de conciencia. ¿Está difícil hasta aquí? No. No. No más mínimo. Muy bien. ¿Y en exámenes de laboratorio qué buscan? Hemograma, reactantes de fase aguda, ¿qué más? No como parámetro de sepsis. Para decir este paciente tiene sepsis. Por eso, reactantes de fase aguda, hemograma, ¿qué más? Les he dicho hace un rato. Factores de coagulación. O, sí. Dímelo de Función hepática, función renal. Dímelo de también. ¿Difícil? ¿Difícil? No. ¿Qué espero que pase con un paciente séptico hasta aquí? Que esté taquicárdico, que pueda estar, sus teléfonos van a volar por la ventana o se van a ir. Por favor, todos estamos cansados. Aquí adelante han implorado porque terminemos la clase. Y les he dicho que no. O sea que yo estoy parada las 4 horas. Ustedes ya han dormido, ya han chateado, ya han reído, ya han enamorado. Por favor, más respeto. Estábamos hablando de qué espero de un paciente séptico. Que tenga taquicardia, que la presión esté normal o baja si ella está entrando en choque, que esté taquipneico, que esté febril, que el llenado capilar esté prolongado, que la saturación esté baja. ¿Sí? Eso estoy esperando. ¿Qué estoy esperando en los laboratorios? Creatinina elevada, transaminasas altas, bilirrubinas altas, tiempos de coagulación alterados, prolongados, ya cuando el cuadro es grave. El recuento de leucos, creo que ya les he dicho, elevado, ¿sí? O bajo, dependiendo el escenario. El recuento de plaquetas, elevado, respuesta inflamatoria. Anemia, respuesta inflamatoria. Si está por debajo de 7 y plaquetas por debajo de 100.000, ese paciente está críticamente enfermo. Está entrando probablemente a un choque séptico. En la gasometría, que haya hipoxemia, ¿no? Que haya datos de acidosis metabólica. Ya podemos ver entre los electrolitos, pero no como factor de determinante de sexo, pero sí va a haber, puede haber hipocalemia y hiponatremia, pero puede haber, no es que obligatoriamente suceda, pero lo que sí va a haber es hipoalbuminemia. Y cuando en un paciente séptico encuentren hipoalbuminemia, ¿le van a poner albumina? No. ¿Por qué? está metida en el tercer espacio. Exacto. Está en tercer espacio realmente. Hay vasodilatación, aumento de permeabilidad, se está saliendo la albúmina. Repito, le pones albúmina, se vuelve a salir, empeora el edema. Y cuando esto vaya recuperándose, va a haber reabsorción de este edema y el paciente se va a encharcar. El paciente séptico nunca se utiliza albúmina, pero no entiende. No entiende. Y es difícil. ¿Sí? Y no puede ser difícil
como ustedes que ya lo están estudiando desde chiquititos. Y cuando ya sean grandes, con sus especialidades y subespecialidades, no pueden olvidarse de esto. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver? Puede ver hiperlactatemia, el dímero D que han dicho, la procalcitonina, que sí es un parámetro importante, los valores elevados junto con toda la respuesta inflamatoria más la sospecha de foco séptico les va a dar el parámetro de infección. Otros valores que son importantes para evaluar, la oliguria, la anuria, ¿sí? Obviamente si está entrando en insuficiencia renal, va a estar oligúrico, va a estar anúrico, es importante. No le van a dar diurético. Está edematizado porque los líquidos están en tercer espacio por el proceso inflamatorio. Le dan diurético, van a disfrutar más, la insuficiencia renal va a empeorar. Tampoco le pueden dar grandes volúmenes de líquido. Sí tienen que hidratar, pero con mucha calma. ¿A qué velocidad se administran los volúmenes? Se los he dicho 3 clases seguidas. ¿A qué volumen van a administrar el volumen de líquido? 10 ml kilogramo peso. Si está realmente chocado, 20 ml, suspendo la clase por avanzado, vamos. No voy a pelear más. No, chicos. Porque sí, yo estoy podrida también. Toda la clase he pedido teléfonos, toda la clase he pedido que se callen, toda la clase parecen chicos de guardería. Y si quieren saber por qué estoy tan irritable, porque no he almorzado hasta el momento. ¿Quieren más? Si no quieren pasar clases, jóvenes, pueden pararse e irse. Y yo sí doy clase por avanzado y me vale. Y su examen es de esta tema. Y se aplaza. Y no es la intención, ¿verdad? Entonces, por favor, suficiente. Ya. Ustedes mencionaban la hipocalemia y la hiponatremia, que probablemente no la visualicemos como tal al inicio del examen del cuadro o cuando pidan los exámenes de laboratorio, o hasta se pueden olvidar los electrónicos, pero nunca se olvidan. Siempre, hemograma, urea, CREA, TGO, TGP, bilirrubinas, electrónicos, al menos, y albúmina, ¿sí? Al menos. Eso, y les va a dar el diagnóstico exacto o la situación exacta de su paciente. La gasometría no deberían olvidarse, pero a veces no la sé tomar, no hay, no se puede tomar la prueba, qué sé yo. No se hace en la oximetría, ¿sí? ¿Cómo voy a darme cuenta que el paciente está hipocalémico? Porque va a empezar a hacer hilio. Va a ser hilio. Entonces ese hilio metabólico que se conoce es por la hipocalemia, ¿sí? Ese paciente se está poniendo grave, se está chocando y se les va a morir. A ese paciente no le preguntan nada, a ese paciente le inician antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Si ya está con datos de falla multiorgánica y además alteración del estado de conciencia, se inician antibióticos de amplio espectro. Esta foto era fabulosa que la vean, pero seguramente la
han visto buscando, digamos, infección por meningococos y buscan esto y ven a los pacientes en anasarca con lesiones petequiales, equimóticas, generalizadas y todo, no solamente se ve en meningococcemia, se ve en sepsis grave, que es lo que tú decías. Ya está presentando datos de hemorragia, está en CID. Y no solamente van a ver hematomas o van a ver petequias, van a ver también sitios de necrosis, que normalmente sucede en los más pequeñitos o en los ancianos. Y van a ver necrosis distales, en los deditos de las manos, de los pies, y esto es por la formación de microcoágulos que van a ir taponando la microcirculación y va a ocasionar la necrosis a este nivel. Los bebés, los neonatos sépticos, generalmente acaban amputados de deditos o de extremidades, pero es por esto, ¿sí? En los ancianos también vemos esto. ¿Cómo definen sepsis grave? Que ahorita ya no existe este parámetro y no lo escriban. Sepsis grave para nosotros era el choque, la hipotensión, choque séptico. Ahorita para nosotros se conoce como choque. Ya no usamos sepsis grave, usamos choque séptico, ¿sí? Y el choque séptico, en el choque séptico, el paciente está hipotenso, está oligúrico, está taquicárdico, está hipoxémico, edematizado completamente, estatura bajo, está hipoxémico. La gasometría te muestra acidosis metabólica, severísima, hipocalémico, natrémico, albuminemia, todo lo que hemos mencionado. Todo está mal. ¿Cómo vamos a mejorar a este paciente? Con la administración de volumen. Doctora, ¿en este paciente también se encuentra baja temperatura? Puede haber. Si es inmunocomprometido o tiene temperatura normal, que eso ya te está hablando de que no hay una respuesta inflamatoria adecuada, o está baja. Baja para ancianos y neonatos principalmente. Para los demás puede ser una temperatura normal. Pero si está haciendo fiebre, todavía tienes respuesta. Tiene chance tu paciente, ¿sí? A este paciente lo vas a manejar con volúmenes de líquido. ¿A qué volumen? 10 ml kilogramo peso. Si el choque es, no, antes, 10 ml kilogramo peso. ¿Cuántas cargas? 3. A chorro. No por hora, no cuantificado, no midiendo el goteo por minuto. A chorro. Si es posible, a presión. Si es posible, vía central. No se puede vía central, no se puede periférica, intraósea. Es inmediato. Está en acidosis metabólica severa. No le administran bicarbonato. Está edematizado en anasarca total, no le dan diurético. Hasta que estabilicen relativamente el medio interno, hidraten, den volumen y recién puedan administrar el bicarbonato a la dosis que va a corresponder en ese momento. Con la hidratación, con Ringer lactato, el estado de acidosis metabólica va a revertir, o si no revierte, por lo menos es menos severo, ¿sí? Entonces deben por lo menos esperar la segunda, la tercera carga para poder iniciar estos medicamentos. No responde a la tercera carga, le dan una de 20 ml, no responde a esta, y a este paciente lo conocemos como choque séptico grave y necesita vasoactivos, o choque séptico refractario y necesita vasoactivos. Pero no le dan los vasoactivos de primera instancia, no le dan de inicio dopamina o noradrenalina, que debería ser el primer fármaco en adultos.
La noradrenalina es la primera que se debe utilizar. No le dan. ¿Por qué no le dan? Pero si está hipotenso, está a 40, 30 de presión y no quiere que le dé vasoactivo, lo vas a matar. Vas a ocasionar vasoconstricción en un cuerpo que no tiene volumen. Se va a morir. ¿Sí? ¿Qué más? Esto es lo mismo, choque séptico, choque séptico refractario. Ya en la falla multiorgánica, es lo que les mencionaba hace un momento, el proceso infeccioso ha afectado no solamente en el sitio de ingreso, ahora están diferentes órganos dañados, riñones, pulmones, cerebro, corazón, ¿sí? Hay daño multiorgánico. Que salga de eso el paciente, poco probable, 70% de mortalidad. Si no son terapias intensivas de alta complejidad, ¿sí? No las terapias que en algunos hospitales hay, que son salas de internación con ventilador. Necesitamos medicamentos de mayor complejidad, ¿sí? Es lo mismo. Y sigue. No te estoy mintiendo. En frecuencia. ¿Qué es más frecuente? ¿Un proceso infeccioso o un choque séptico? Un proceso infeccioso. ¿Y quién se muere más? ¿El choque séptico o el proceso infeccioso? El choque séptico. ¿A quién le debo tener más cuidado o más miedo? El choque séptico. Lo mismo. Ahora, si catalogaríamos por fases la fisiopatología de la sepsis, en la primera fase estamos viendo lo que es la activación del sistema monocito macrofágico o la fagocitosis del microorganismo, la liberación de todos los mediadores proinflamatorios. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Leucocitosis, ¿sí? Con neutrofil. Y también pueden haber formas inmaduras. En la etapa 2 de la fisiopatología ya hay pequeñas cantidades de estas sustancias proinflamatorias a nivel vascular. Entonces ya estamos viendo la respuesta endotelial. Más salida de leucocitos, más llegada de sustancias proinflamatorias. ¿Qué vamos a encontrar? B, PCR, elevadas, leucocitosis alta, procalcitonina alta, ¿sí? Y en la etapa 3, en la que la pérdida, el proceso inflamatorio ha ocasionado pérdida de la función de diferentes órganos, vamos a observar en los exámenes de laboratorio alteración de estos órganos, que hemos dicho, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia o alteraciones en la coagulación, ¿sí? Insuficiencia pulmonar, alteración del estado de conciencia. Ya vamos a observar todo eso. ¿Ya? Agentes etiológicos que están asociados al proceso, a la sepsis. ¿Cuáles creen que sean? Bacteroides. Bacterias. ¿Cuál? La pseudomonas. Pseudomonas. ¿Cuál más? Acinetobacter. Estafilococo aureus. ¿Qué más? Piógenes. No, pero no puedes perder de vista en el viejo y en el neonato. El Piógenes. Streptococo piógenes, sí, no es muy frecuente, pero sí, si está presente es mortal en la mayor parte de los casos. Pseudomonas,
El Pseudomonas. más que nada. Staphylococcus epidermidis no está catalogado como principal en sepsis, pero sí puede ocasionar. El Lugdunensis también. Son raros, pero cuando están presentes son muy agresivos. ¿Cuál más? Burkholderia, Stenotropomonas, que son con los que ustedes van a lidiar, porque nosotros les estamos dejando esta herencia. Esa es nuestra herencia. La mala utilización de antibióticos, la sobreutilización de antibióticos están generando resistencia en los microorganismos o desarrollo de aquellos que probablemente andaban dormidos por ahí. Se los estamos dejando a ustedes bien activos. Condiciones que predispongan a sepsis en un paciente internado, ya hemos mencionado. Multiinvasión por todos lados. ¿Sí? Eso es un factor de riesgo importante. Si no toman en cuenta desde la venoclisis para el proceso infeccioso en un paciente hospitalizado, van a perder oportunidad de tratamiento. De alguna forma, la próxima clase les voy a mostrar un video, y si no, va a tener que hacer al final del semestre, cuando vean los días y vean este video que es realmente impactante para lo que es la salud pública dentro de un hospital. Es realmente de susto. Organismos ya hemos dicho, clínica ya hemos mencionado 1000 veces. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Facilito. Todos los exámenes de laboratorio que hemos mencionado, más los pancultivos. ¿Qué es pancultivos? Sangre, orina, secreción faríngea y heridas. Todo. ¿Sí? Aquí, si el paciente está con catéter venoso central, el hemocultivo es de la vía central y de la vía periférica. De la vía central de todos los lúmenes. Hay catéteres con 3, con 2, con 4 lúmenes. No siempre se usan todos los lúmenes. Y aunque no se esté usando, se toma cultivo de toditos los lúmenes. ¿Está bien? Y se hace al mismo tiempo. Cultivo de orina, mejor si es por sonda y mucho mejor si es punción suprapúbica. El cultivo de líquido cefalorraquídeo, ya hemos mencionado en qué casos de urgencia. Siempre pancultivos, si hay derrame pleural, ascitis, si tienen que evacuar, toman muestras de estos líquidos y piden todo lo que ya hemos hablado hace un rato. La gasometría es importantísima al inicio o desde que llega su paciente hasta que han terminado de estabilizar al paciente. ¿Ya? Los criterios de SOFA como criterios de falla multiorgánica o de muerte por el paciente, riesgo de muerte, van a medir la PAFI, ¿sí? Van a medir el recuento de plaquetas. La PAFI es con la presión parcial de oxígeno y la FiO2, ¿no? Plaquetas, bilirrubinas, presión arterial, el gasto cardíaco y el valor de la creatinina. Esos son los parámetros. Y dependiendo qué valor se obtenga de acuerdo a los resultados, disfunción orgánica cuando está dentro de los valores 1 y 2, y si está entre 3 a 4 ya es falla multiorgánica con alto riesgo de muerte. ¿Sí? La mortalidad va a depender del puntaje. Puntaje 1, 21%, y puntaje 5, 86% de fallecer. ¿No? Entonces, eso es lo que les dice el SOFA o el Q-SOFA. El Q-SOFA es el resumen del SOFA, nada más. ¿Sí? Pero no hacen diagnóstico de sepsis con esto.
No es la forma de hacer el diagnóstico de sepsis. Tratamiento, facilito. Aquí sí no puede haber error. ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Rápido. ¿Antibióticos? Antibióticos, ¿qué? De muy amplio espectro. Primero disparan y después preguntan. ¿Corticoides? No. A no ser que esté falla multiorgánica o CID. Y eso CID tal vez ya ni los corticoides ya lo salvan, falla multiorgánica. ¿No? El tratamiento en sepsis es empírico. Es lo más próximo a la realidad de acuerdo a la epidemiología del paciente. Tiene que ser lo más específico posible. Para poder hacerlo realmente específico, en todos los líquidos que pidan contigo, pidan tinción gram. Y que les digan si es gram positivo o gram negativo para ser más agresivos en su tratamiento para uno de estos dos. Es una urgencia infectológica el poder hacer. Entonces, tratamiento empírico, precoz y correcto. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tienen desde que llega hasta que inician el antibiótico? 1 hora. En 1 hora han hecho historia clínica, toma de muestras de rayos X, de tomografía, diagnóstico con tinción gram e inicio de antibiótico. Pasada la hora, le han reducido 25% de vida a este paciente. Le queda 75% de probabilidad de salir de ese cuadro séptico. 1 hora. ¿Entienden? Aquí no hay, es que me duermo, es que no puedo, es que no sé sacar sangre. Todo en 1. La teoría es muy linda. En algunos países se puede, en algunos no. En algunos centros se puede, en otros no. Va a depender mucho de que el laboratorio los apoye. El laboratorio debe responder así y darles el resultado de tinción gram en 15 minutos, no en 2 días. Ya no sirve. Noradrenalina, les he mencionado que es el primer vasoactivo de rescate para adultos, para niños la dopamina. Otro factor importante que nos hemos olvidado es la glicemia, ¿no? La glicemia se debe evaluar en todas las fases de la enfermedad. Tratar de mantener por debajo de 150, pero por encima de 90, o sea que nuestro rango es muy chiquito. ¿Dónde se maneja el paciente con falla multiorgánica, choque séptico o choque refractario? Sí. ¿Y si no tienes UTI? En tu sala de emergencias. Porque hasta que lo pases a internación se te muere. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Dudas, preguntas de sepsis? ¿Cuál sería el tratamiento que tendríamos que tomar? ¿Cuál sería el tratamiento con los antibióticos? Para nosotros, la colistina y nipenema, porque no te puedes saltar a colistina y nicolina. Te está haciendo muy lejos. Te estás quitando opciones de escalar. Para anaerobios, doctora, también me candidato la entrada. El vancomicina. ¿Algo más? Y la segunda línea De si no tienes banco y ni penem. Eso ya es secreto, pues es secreto. Sí, combinaciones raras.